Ayer viernes 28 de marzo de 2025, Mario Vargas Llosa cumplió 89 años y eso sin lugar a dudas siempre será un motivo de festejo porque estoy seguro estamos hablando del escritor más brillante y prolífico que hayamos tenido en América y en la lengua de habla hispana en los últimos 70 años. Sin lugar a dudas, y hemos de descifrar, desde luego, el boom latinoamericano que hizo que en efecto ahí persistiera, ahí perseverara y también ahí produjera. Dije ahí, en un entorno de creatividad literaria que alude a creativos del continente, porque él durante buena parte también de su vida, después de haber tenido múltiples correrías en la radio y como periodista, reseñador de libros y todo ello, se inventó, sin lugar a dudas, inventó sus propias ideas, sus propias estructuras y sus técnicas ahí en Francia, y desde ahí junto con otros autores, desde luego, fue dándole lustre a lo que sería una suerte de segunda generación donde se explotaría el boom, donde ocurriría el boom de la literatura latinoamericana, es decir, me estoy refiriendo desde luego a la generación que sucedió a Adolfo Bioy Cáceres, por poner un ejemplo, y desde luego también que a Onetti y, como no decir, igual que a Jorge Luis Borges. El caso es que estamos hablando, me parece, de uno de los creativos que junto con ello también fue reflexionando sobre el sentido de su obra y el sentido mismo de la literatura, como una manera incluso de cobijarse frente a la realidad que a el escritor le puede agobiar, y al mismo tiempo también como una manera revolucionaria de responder. Y cuando digo revolucionaria, no me estoy refiriendo a los devaneos comunistas que le animaron a él, claro está, durante los años 50, en esa juventud incendiada por el frenesí de la revolución, ni nada por el estilo. Me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con esta suerte de rebeldía con la que a través de la propia literatura un creador va espetando, va delimitando sus propios derroteros, sus propios devaneos, sus propios sueños, y con eso también tratando de exhibir esa brutal realidad. No es una fuga, sino en esa perspectiva es también una manera de contribuir a incidir dentro de la realidad misma. Y fue consecuente, sin lugar a dudas. Porque mientras Gabriel García Márquez tenía en los años 60 y en los años 70 una particular preocupación por las dictaduras latinoamericanas, y eso lo llevó incluso a ser un amigo de un dictador como Fidel Castro, a Mario Vargas Llosa ese hecho le significó, primero, un distanciamiento de ese apasionamiento revolucionario que tuvo en las fechas señaladas. Segundo, en efecto también combatir a ese tipo de visiones dictatoriales, empezando por la de Fidel Castro, cuyo régimen muy al principio él aplaudió y le mereció incluso buena parte de las expectativas que muchísimos jóvenes en el mundo tenían para hablar de la liberación y romper desde luego también sobre la base del silencio que piden este tipo de regímenes. Y aunque un gran lector de Sartre, él mismo se rebeló en contra de el compromiso, pongámoslo entre comillas por favor, de la literatura o de los creativos a los que Sartre, Jean-Paul Sartre,
pedía para tener silencio respecto de la falta de libertad de expresión en Cuba, respecto de la falta de libertad de expresión y de libertad en general en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todo el territorio dominado por este tipo de ideología que maniató durante mucho tiempo a esa misma creatividad. Ahí es donde Mario Vargas Llosa fue delimitando también su cariz intelectual y político, de tal manera que tenemos a un escritor universal, así, en los terrenos en los que podemos decir el hombre se sitúa más allá de su propio terruño. Él, Mario Vargas Llosa, es siempre y fundamentalmente un hombre peruano, pero al mismo tiempo es también un ciudadano del mundo que en toda esa trayectoria siempre cifró el parámetro de la libertad y la democracia como uno de los artífices fundamentales de su propia vida. Y es que él mismo, en su propia trayectoria y en su propia creatividad literaria, muestra esto que acabo de decirles. Desde La Casa Verde y sus devaneos juveniles para hablar de temas que a muchos sonrojaban, hasta La Fiesta del Chivo, para hablar de un escritor maduro que también está teniendo sus propios registros sobre la expectativa latinoamericana, que parece que su historia ronda así, en una misma rueda, en donde hay un proceso de liberación y dictadura, liberación y dictadura, liberación y dictadura, porque la propia cultura que predomina en estas regiones es una cultura fundamentalmente autoritaria. Dígalo si no, él mismo, que también fue víctima de esa cultura autoritaria, porque al tratar de combatirla y también de ser un artífice para la libertad misma, fue apabullado en su candidatura presidencial en Perú. El caso es que, sin lugar a dudas, también entonces podemos cifrar a un Mario Vargas Llosa sin encasillarlo. Hablé de algunos libros, pero por supuesto que también tenemos que aludir no solo a la reflexión relacionada con Pantaleón y las visitadoras, para aludir a todas aquellas historias hermosas de lo que significa la radio y de lo que significan las mujeres y lo que significan los grupos, digamos, de campesinos que ahí, en relaciones también de sometimiento, fraguaron sus propias historias, su propio frenesí. Ahí, en esa misma vertiente, podemos encontrar distintas otras espacios de búsqueda de parte de Mario Vargas Llosa, desde La tía Julia, que mereció una respuesta también al respecto de ello, hasta Las travesuras de la niña mala, claro está, y desde luego hasta llegar a Te dedico mi silencio, no sin antes, por supuesto, toda su labor también periodística, que, por un lado, rescataba permanentemente a todos aquellos autores que le significaron tanto, como Albert Camus, por poner un ejemplo, hablando además de ciudadanos del mundo, como un defensor celoso del lenguaje, siempre aludiendo no solo a las riquísimas posibilidades que éste tiene para que podamos expresarnos, sino también para combatir a este artilugio políticamente correcto que en realidad guarda el rostro de la censura, para tratar de uniformar incluso nuestra forma de hablar. En 2018 hubo en las redes sociales una
enorme movilización para quemar los libros de Mario Vargas Llosa, porque él advirtió que en México sobrevendría una desgracia si ganara la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. No me equivoqué. Sin duda eso ocurrió y nosotros en Etcétera lo combatimos con toda energía y con toda intensidad. Mario, sin lugar a duda, eres tú uno de los referentes fundamentales de la defensa de la democracia y un símbolo del enojo que generan tus posturas respecto de la propia democracia. Por eso en Etcétera nos sumamos a felicitarte, a leerte, a festejarte, a reconocer en tu estadio de paz y de cariño que recibes de todas tus personas queridas, de tu familia, también a estos hacedores de este proyecto editorial. Así es que todavía deseamos nosotros y siempre la permanencia de tu obra inconmensurable. Te mandamos, yo en lo personal, un muy fuerte abrazo, querido Mario Vargas Llosa.